presencia de uso de músculos accesorios. Si el paciente habla con frases, si está agitado, si está taquicárdico, y en todos estos casos vamos a agregar bromuro hipotropio al broncodilatador, que va a ser cada hora. Y además podemos considerar el uso de esteroide sistémico si el paciente no tiene una buena respuesta. Y en los casos de moderada grave, en los que hablamos que es un paciente que habla con palabras sueltas, que está encorvado hacia adelante, que tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, o que tenga uso de músculos accesorios, o también se encuentre taquicárdico con una saturación menor del 90%, nosotros debemos añadir igualmente bromuro hipotropio, pero además obligado el esteroide sistémico y sulfato de magnesio intravenoso. Después de esto vamos a revalorar a nuestro paciente a las 2 horas y vamos a decidir cómo fue la respuesta de nuestro paciente. Hablamos de una buena respuesta cuando el paciente ya no tiene dificultad respiratoria, tiene un PEF mayor del 70% y que todo esto persiste por más de 1 hora. En estos casos, el paciente se va a egresar y se va a citar a consulta externa para estadificar y dar tratamiento oportuno. Idealmente, la cita debe ser en la siguiente semana y los controles cada 3 meses. Si hay una respuesta intermedia, que significa que tiene un PEF mayor del 60%, pero la saturación es menor del 90%, o el paciente tiene factores de riesgo para asma fatal, en los cuales se incluye el antecedente de un asma casi fatal. Se va a ingresar el paciente a urgencias y además se le va a dar el manejo que ya comentamos y va a estar hospitalizado, más bien va a estar en urgencias de 6 a 12 horas. Y en pacientes que tengan mala respuesta después de estas 12 horas del ingreso, o pacientes que inicialmente ya tenían una mala respuesta, y hablamos de pacientes con un PEF menor del 50% y una saturación menor del 90%, o pacientes con datos clínicos de parada respiratoria inminente en cualquier momento de su manejo, vamos a considerar el uso de salbutamol intravenoso, aminofilina e intubación traqueal en caso de que sea necesario. Y no se te olvide, estos pacientes deben ingresar a la UCI porque aquí está una de las respuestas que muy probablemente venga en tus simuladores o en tu ENAR. Pasamos ahora a la epistaxis y esta se va a definir como la hemorragia de los orificios nasales de la cavidad nasal o de la nasofaringe. Se va a subclasificar en otros dos tipos, en idiopática recurrente, aquella que persiste antes de los 16 años, y en epistaxis grave, en aquella que no puede ser controlada por métodos convencionales, como la presión local, la cauterización o el taponamiento. Va a tener una prevalencia bimodal, quiere decir que va a estar en dos sitios de la edad, principalmente en niños y en ancianos. El 90% no va a tener una causa sistémica subyacente. De este 10% que queda, la principal causa va a ser un desorden hematológico, y de los desórdenes hematológicos, la púrpura trombocitopénica idiopática representa el 90% de las causas. Se puede clasificar como anterior y posterior según su origen anatómico. La anterior va a ser la más frecuente, del 90 al 95%, y el sitio de sangrado pues va a ser el área élite, un clásico de los exámenes de anatomía y de los simuladores y del ENAR. Van a ser autolimitadas estas presentaciones, mientras que la epistaxis posterior suele requerir manejo con mayor frecuencia. El diagnóstico es clínico y los estudios complementarios se harán en base de la sospecha que tengamos. Por ejemplo, si pensamos que es un trastorno hematológico, pues pedimos una BH, tiempos de coagulación y lo demás que quieras pedir. Y si sospechamos de que es una neoplasia la que origina este sangrado, pues vamos a pedir un TAC craneal. Y lo más importante de este tema es el tratamiento. En las epistaxis, que son así normales, o sea, nada más te llegó al paciente con urgencias, vamos a dar el tratamiento inicial métodos convencionales, en los que vamos a incluir por orden la presión nasal directa asociada a algún vasoconstrictor local, como puede ser la oximetazolina. Tiene una respuesta este método de hasta el 70%. Si no cede, vamos a indicar entonces cauterización eléctrica o química, en los que podemos incluir al nitrato de plata. Y si la hemorragia sigue sin ceder, entonces vamos a iniciar con un taponamiento nasal anterior que va a durar de 1 a 5 días.
Y nuevamente, si la hemorragia no se consigue resolver, entonces pasamos a opciones quirúrgicas, que es la epistaxis grave, que vamos a ver más adelante. En las epistaxis idiopáticas recurrentes, idealmente se deben de enviar a otorrino. Y aquí, en su forma, aparte de su manejo, que es el mismo que en la epistaxis normal, vamos a decirle al paciente que se lleve a su casita lubricantes para la porción vestibular de la nariz. Esto es para evitar que se forme inflamación y además formación de escaras o de costras, para evitar que haya nuevamente sangrado. Ahora sí pasamos a la epistaxis grave. Debemos realizar estudios de imagen y de laboratorio para descartar las patologías ya comentadas. El tratamiento inicial va a ser el taponamiento nasal con una gasa lubricada. Otras opciones que tenemos es el material expandible, las sondas inflables y todo eso tiene un resultado del 60 al 80%. Existe por parte de la guía de práctica clínica que nos indican que si tenemos el acceso de hemostáticos locales como la gelatina bovina con trombina humana, se deben de indicar de forma preferencial a los ya comentados previamente porque estos reducen el riesgo de recurrencia del sangrado. Si responde al tratamiento del taponamiento nasal, pues ya sabes, se debe continuar de 1 a 5 días. Y si no resuelve, entonces vamos a optar por una opción quirúrgica. La embolización va a tener mayor frecuencia de complicaciones tromboembólicas. ¿Por qué? Pues es el método en el que se utiliza. Y la ligadura pues va a tener una baja incidencia de estas complicaciones, por lo que es un poquito más recomendable. De los métodos de ligadura se va a preferir la ligadura microscópica transnasal de la arteria esfinopalatina y esto va a tener una tasa del éxito del 93%.